el último, pero los últimos seremos los primeros, dicen por ahí. Bueno, yo digo, quiero agradecerle y darle la bienvenida a mi gran amigo Felipe Ernst, con quien, digo, compartimos, compartimos estas ganas de desarrollar digitalmente el mundo. Felipe es abogado, eh, diplomático de carrera y actualmente, y bueno, y ya desde hace varios años, de hecho, no solo ahora, cónsul honorario de Estonia en Chile. ¿Ah? Eh, Felipe, muy bienvenido. Gracias, Cristian. Gracias a todos, a los organizadores, colegas, panelistas. Me siento un poco avergonzado porque veo que lo que yo sé de inteligencia artificial es muy probable que no llegue ni al talón de lo que ustedes van a exponer. Sin embargo, no fue precisamente esa mi tarea encomendada, sino más bien contar un cuento de hadas. Un cuento de hadas fundado en el país que represento en Chile, que es Estonia, y cómo este país, ya conocido a nivel mundial por su desarrollo no solo tecnológico, ¿no?, sino de una visión de futuro, en el fondo es traer el futuro al presente. Y este país, ¿cómo ha tratado, está tratando este fenómeno que vamos a conversar, del cual vamos a conversar hoy? ¿Cuál es la inteligencia artificial? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo asumen? ¿Y de dónde viene el impulso y la iniciativa? Que claramente, como todo el proceso que se ha desarrollado desde su independencia de la Unión Soviética el año 91, ha sido liderado desde arriba, desde sus gobernantes, y en consecuencia a la evolución tecnológica y a una mentalidad empresarial y de desarrollo tecnológico básicamente de las herramientas que hoy día están moviendo al mundo. Hoy día, con la inteligencia artificial, Estonia está haciendo lo mismo. Así que en mi presentación haré un breve resumen de lo que ha hecho Estonia, por qué Estonia es importante en esto, cuál es el sistema educativo, que es la base de ese gran desarrollo tecnológico, y finalmente, qué está pasando y cómo están asumiendo y enfrentando este fenómeno de la inteligencia artificial que tiene al mundo en ascuas, porque si bien es maravilloso, hay mucha gente que todavía tiene temor, o una mezcla de temor y entusiasmo. Nadie sabe muy bien cómo reaccionar, sobre todo, como decían antes, con esta irrupción reciente del ChatGPT, que ha venido a fascinar al planeta en pocas semanas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchos han hablado de en el futuro las habilidades blandas, digo, en el futuro con esta llegada de la tecnología, las habilidades blandas, la creatividad, el pensamiento crítico van a ser súper relevantes. Eh, y entonces, bueno, veamos qué nos depara el futuro en este cuento de hadas, de qué ha hecho Estonia, cómo partió con esto, digo, no con el uso de la inteligencia artificial en sí, sino que, bueno, desde dónde vienen, cómo se transformaron en este laboratorio de educación que es hoy día, cómo se digitalizaron, un poquitito entender hacia dónde podríamos ir. Pues. Así que, Felipe, adelante, por favor. Gracias, Cristian. Muchas gracias a mis predecesores por muy interesantes presentaciones. Y antes de entrar en el cuento de hadas, se me, me parece absolutamente pertinente recordar el término de mi experiencia. Si bien yo no soy profesor de formación, yo soy abogado, como les contaba Cristian, ejercí la docencia en una prestigiosa universidad en Santiago durante varios años, en un programa de posgrado. Carrera que me gustó mucho y que terminó en razón de lo siguiente. Llegó un nuevo jefe del programa
me cita a su oficina y me dice, señor Ernst, fíjese que he estado revisando su curso, me parece muy bien el contenido, pero el sistema de evaluación va a tener que cambiarlo. Así estoy hablando de hace 12 años. Es una experiencia absolutamente premonitoria y que calza con todo lo que se está planteando aquí. ¿Y por qué? Porque usted hace sus exámenes por internet y los alumnos pueden plagiarse, pueden copiarse, pueden no tener la respuesta adecuada. Dije, bueno, son casos, es un tema jurídico, son casos que se plantean. De todas maneras, aquí el sistema es presencial y le agradecería que pudiera cambiar ese sistema que usted ya lleva aplicando durante algunos años. Sin querer, queriendo, como dirían por ahí, me puse hace 12 años en una situación que hoy día el chat GPT, entre otras herramientas de inteligencia artificial, plantea dudas a algunos. Bueno, pero mi tema es Estonia. Estonia es un pequeño país, poquito más grande que Suiza, Bélgica, Países Bajos, con una población de 1,3 millones de habitantes, que fue de una de las repúblicas soviéticas del país del cual se independizó el año 1991. Un país pequeño, dirigido inicialmente por gente joven, poco después de su independencia, sin prácticamente recursos naturales, materiales, sin cobre, y los bosques no quisieron obviamente cortarlos, sin pesca, y entonces se plantearon estos jóvenes en reunión varias veces, ¿qué hacemos? Y uno de ellos sugiere, oye, ¿y esta tecnología de Internet que está empezando a avanzar en el planeta, qué tal si la usamos? Porque puede ser perfectamente un sistema que nos ayude. Así fue, poco a poco fueron desarrollando, obviamente estoy simplificando mucho, pero desarrollando políticas públicas, fueron fijándose en objetivos, planificando. El tema era llegar a tener un país digital, sin saber mucho qué significaba eso y empezando de a poco. Y se basaron en algunos pilares que hasta hoy día perduran. El primero de los cuales es la identidad digital. En Estonia hay distintas formas de comprobar la identidad. En Chile solamente con la cédula de identidad o el pasaporte en el extranjero. En Estonia puede ser físico, puede ser digital, una aplicación, puede ser por el teléfono. Es decir, hoy día ha evolucionado. Inicialmente la idea era tener una identidad digital. El otro pilar, otro de los tres pilares, el segundo, la interoperabilidad, es decir, poder interrelacionarse con los ciudadanos, el Estado con los ciudadanos, de una manera eficiente, de una manera que le permitiera al ciudadano evitar pérdida de tiempo y energía. Y hoy día debemos decir que este es un sistema que inventaron los estonios, que ya está en aplicación en varios países, entre otros Colombia, que es el X-Road. Es una plataforma de interoperabilidad que permite que hoy en Estonia el 99% de los servicios del Estado, 99%, sean accesibles y posibles de alcanzar digitalmente. Y esta plataforma ahorra ni más ni menos que 3 millones de horas de trabajo al año a los estonios, 3 millones de horas. Vincula a 3.000 servicios diferentes, lo que es una enormidad, y como número de transacciones anuales tiene aproximadamente, y digo transacciones, movimiento, aproximadamente 1.300 millones. Como decía, hoy día Estonia tiene un Estado que funciona por defecto digitalmente. Tiene un principio que es muy valioso y que mucha falta nos hace a varios países, que es el principio del once only, solamente una vez. Al ciudadano se le pide una determinada información solamente una vez, si es que ya no la tiene el Estado, porque si la tiene el Estado no hay por qué pedírsela. Y esa vez sirve para que ningún otro organismo del Estado vuelva a pedirle a ese ciudadano la misma información, porque se supone que ya está en el sistema y el Estado la tiene. Cada persona es dueña de sus datos personales, cosa que es muy importante.
Y existe algo que llama mucho la atención, un acceso universal a Internet. Es un principio constitucional, el acceso a Internet. Esto en cuanto a la interoperabilidad y a la digitalización. Vimos la identidad digital como primer pilar, el segundo la interoperabilidad y el tercero la ciberseguridad. Estas transacciones, estos movimientos, estas solicitudes al Estado deben hacerse en forma segura, de manera que los datos que se entregan o se piden sean veraces y estén íntegros, sean íntegros al ser recibidos. En consecuencia, esos tres pilares han servido para que poco a poco este paisito haya ido generando la primera sociedad, según ellos se autodenominan, yo he sido testigo de los avances año a año, la primera sociedad digital del planeta. En cuanto a ciberseguridad, por ejemplo, Estonia sufrió el año 2007 un ataque masivo digital de un vecino que es bastante agresivo, que ahora invadió físicamente a otro país vecino, y Estonia vio en el suelo su sistema de gobierno, los cajeros automáticos, los sistemas de computación y digitales de las empresas privadas. En 3 días lograron levantarlo, pero aprendieron y hubo una reunión de gabinete de gente relativamente joven y varias de las inversiones que se iban a hacer en armas se dedicaron a desarrollar un sistema de ciberseguridad que hoy día es uno de los mejores del planeta. Hoy día Estonia, en ese ámbito, por ejemplo, ha desarrollado e inventó una embajada digital. Es decir, una réplica del sistema central de este X-Road con todos los organismos públicos vinculados. Ya no son solo organismos públicos los que participan del X-Road, también la banca y un número muy importante de empresas privadas. Es decir, todo este sistema está replicado y guardado en Luxemburgo, en una propiedad del Estado de Estonia, bajo bandera estonia, con inmunidad diplomática, y en el momento en que llegara a suceder lo mismo que pasó el año 2007, se aprieta un botón y está todo salvaguardado. Se esperan replicarlo en otros países también. Ahora, esto no es magia, aunque suene a cuento de hadas, pero esto es producto de un esfuerzo importante, dirigido siempre desde el Estado, por gente que ha puesto el acento inicialmente y desde siempre, y les voy a comentar ahora brevemente, en la educación, pero no voy a hablar del nivel universitario, porque en Estonia es la consecuencia de la educación como ellos la entienden, donde han puesto el acento. El acento lo han puesto en los niños en el precolegio, en la época del jardín, antes de entrar al sistema educacional formal. Los niños en Estonia no aprenden a leer sino hasta los 7 años, es que entran al colegio básico, formal. Antes de eso, les voy a contar una anécdota que va a reflejar esto. Cuando nace un niño o niña en Estonia, el doctor anota en su computador que nació el niño, aunque no tenga nombre, hijo de Juan y María, y que nació sano. Ese dato que anota el doctor se va al registro civil. Internamente, ahí hay de nuevo la red de interoperabilidad, pero también inteligencia artificial aplicada, evidentemente, se va al registro civil e inscribe, aunque no tenga nombre, y le da un número de identificación, el DNI, a este niño o niña que acaba de nacer. Se va esa misma información al Ministerio de Salud para los efectos de cubrir los costos del parto, cuando la madre tenga que salir, o de seguridad social. Se va al Ministerio de Educación, en donde se prepara el ingreso de este niño, 18 meses después de su nacimiento, a este jardín infantil, en que, como muy bien decía Germán, al nivel educacional universitario, en el jardín infantil los niños no aprenden a leer. Los niños aprenden a jugar, a ser empáticos, a tener pensamiento crítico, a resolver sus problemas y
en esos juegos, les enseñan a programar, a jugar con robots de manera lúdica. De manera que a los 7 años, cuando ya entran a la educación formal y les dicen, mira, la letra A, la letra B, con este robotito que aprendieron a programar y a jugar con él, le dice, a ver, Juan, ¿por qué no traes la letra A? Va donde están las letras y trae la letra A. Entonces, el sistema pone el acento en este pensamiento crítico, en esta libertad. Y después, bueno, y al momento de nacer, como digo, y se va después a la escuela para que cuando tenga 7 años ya haya reservado un cupo en la escuela del domicilio de los padres, etcétera. Seguridad social, cubre todas las áreas por este sistema interno de gobierno de datos, que es la interoperabilidad. Y en cuanto a la educación, para avanzar, la educación en Estonia, seguramente ustedes que son educadores deben tener noción que la prueba PISA, que mide los resultados desde desde el año 2018 y ahora en el 2022, Estonia ha tenido el mejor resultado de Occidente, solo después de China, de Singapur y China, o China y Singapur, desplazando hace un buen rato a Finlandia, que era el paradigma, era el modelo a seguir. Y esta educación tiene mucho que ver precisamente con el sistema educativo que se usa en la educación formal. Ya los chicos en la educación básica, primaria, digamos, de los 7 a los 16 años, y después en la secundaria. Los niños, no existe un programa fijo y estable del Ministerio de Educación, sino que los profesores son gente de gran capacitación profesional. No se puede ser profesor de colegio, ya sea en la etapa básica o secundaria, sin tener una maestría. Son gente que tiene un respeto y una preponderancia social importante, y ellos son bastante libres en fijar los métodos de enseñanza. Las materias les dan objetivos, las materias y el mecanismo de enseñanza lo determinan ellos, y finalmente la evaluación también es en gran medida propia de cada uno. Entonces es bastante distinto, y esto se ha demostrado con los resultados de la prueba PISA ser muy altamente eficiente. Y esta gente entra después o a las carreras técnicas o a las carreras universitarias, y Estonia tiene buenas universidades. Algunas de la Universidad de Tartu, era la más conocida del norte de Europa desde el siglo XVII, ha sido la fuente y la base de estos genios digitales que han transformado a este paísito en lo que les estoy describiendo. Hay hoy día ya numerosos estudiantes extranjeros en distintas universidades estonias, y en consecuencia el tema de la educación se ha enfocado, creo a mi juicio muy acertadamente desde el inicio, en las bases, es decir, formar mentes críticas, libres, empáticas, buscadoras de la verdad, y en la libertad de cátedra de los profesores, sin atarlos a un programa fijo y a herramientas muy innecesarias. Finalmente, y para referirme en 2 minutos a la inteligencia artificial, el chat GPT es la manifestación más reciente que nos ha golpeado por lo impactante en las semanas pasadas o un par de meses pasados. Pero obviamente la inteligencia artificial está en boga, está en existencia desde hace ya algunos años, y precisamente Estonia, desde el gobierno, se convocó a un grupo de expertos el año 2018, el año 2019 se estableció una política de inteligencia artificial, política que de 2 años, porque es tan rápido el cambio que se produce en este ámbito, que fijar objetivos a mayor plazo les pareció, me parece muy inteligente de ellos, de su parte, les pareció demasiado arriesgado por la posibilidad de quedar obsoletos en el corto plazo. Entonces, los planes son de 2 años. Hoy día estamos en el segundo plan de
de inteligencia artificial de este programa. Existen en Estonia hoy día alrededor de 85 casos de uso diario de inteligencia artificial que benefician al ciudadano, a las autoridades. Todo esto es guiado y dirigido por el Estado, quienes tienen plena conciencia de los riesgos que puede traer en distintos ámbitos. Nosotros aquí estamos hablando de la educación en general, pero obviamente la inteligencia artificial puede usarse para distintos objetivos. Y en este sentido, el gobierno ha sido líder, no ha sido la empresa privada, el gobierno ha sido el líder a través de estos grupos de trabajo, incorpora y discute con la empresa privada, pero siempre llevando el pandero, el gobierno, el Estado, y teniendo presente que esto puede ser un riesgo si no se maneja al ritmo y con la precisión y el enfoque adecuado. En consecuencia, esta es ya se usa, por ejemplo, para poder obtener un subsidio en la agricultura, para plantar una plantación de trigo. Yo tengo que comprobar que he cortado, he desmalezado, he limpiado el campo. Y eso se hace mediante imágenes satelitales que son analizadas por inteligencia artificial, que le dicen al oficial del Ministerio de Agricultura que estudia los subsidios, que efectivamente la persona hizo el trabajo de desmalezado, de limpieza, o no lo hizo. Bueno, en el tránsito, en la educación, en los colegios, por ejemplo, la inteligencia artificial se está aplicando desde hace varios años a objetos de conocer personalizadamente las dificultades que puede tener un alumno, por dónde se puede mejorar la educación que está recibiendo o la forma en que está recibiendo esa educación. Libera a muchos profesores, porque los alumnos, como comprenderán, en Estonia hoy día la gran mayoría de sus deberes los hacen durante su permanencia en el colegio en tablets o computadores de manera digital. En consecuencia salen de sus casas y no llevan deberes o tareas a sus casas, van a jugar cuando son niños y después a cosas o a música. Hay muchas cosas que para nosotros son extracurriculares, deporte, música y actividades lúdicas, que en Estonia forman parte del programa de estudio normal. O sea, nadie diría ya, mira, estoy haciendo algo extracurricular. Entonces, los profesores además van mejorando su capacitación y sus formas de enseñar, se liberan de tiempo. Muchas de estas exámenes los corrige la inteligencia artificial, lo que libera a los profesores tiempo y energía para mejorar su rendimiento. Y así el país está avanzando de forma cauta, porque tienen conciencia de los riesgos, no es una cosa dirigido por el gobierno, dirigido por las autoridades. Y volviendo a la educación, hay que decir que el sistema educativo estonio superó hace varios años ya las discrepancias políticas. Hay un acuerdo de todos los sectores, de izquierda a derecha, para mantener y desarrollar y apoyar al sistema educacional estonio, el sistema educativo que ha dado tantos éxitos, por lo menos hasta el año 2035. Esto es un acuerdo formal político. En consecuencia, eso demuestra una visión de futuro, una visión del Estado y del gobierno en el sentido de estar apoyando el desarrollo y se siente también en el respaldo que tienen de sus ciudadanos. Bueno, eso es lo que les puedo contar sin ir. Lamento haberme extendido tanto, pero este cuento de hadas tiene muchísimas aristas. Ahí toqué la evolución de Estonia y el sistema educacional y la inteligencia artificial y cómo se trata en la medida de lo posible sin alargarme tanto. Muchas gracias por la oportunidad.